vamos a resolver el siguiente circuito, el cual he sacado del libro de circuitos eléctricos de Boylestad. Este problema es para la materia de análisis de circuitos eléctricos para la carrera de mecatrónica. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar. Vamos a tratar de hacerlo algo rápido. Vamos a tratar también de ser claros. Nos están pidiendo en el primer inciso las tres diferentes potencias y el FP. En el siguiente inciso nos piden la corriente, luego el triángulo de potencia, en el D las impedancias en cada rama, y nos piden encontrar nuevamente la corriente, pero utilizando el voltaje y las impedancias encontradas en el inciso D. Vamos a iniciar. Para mi caso yo voy a dividir el circuito en dos ramas, o sea, aquí le voy a poner rama 1 y aquí sería rama 2. La rama 1 tiene solamente un elemento, el cual es capacitivo. La rama 2 tiene dos elementos, un resistivo en serie con un capacitivo y resistivo también. Bien, vamos a empezar con la solución. Lo primero que nos piden es la potencia real o activa. Recordando la teoría, la potencia, sea real, sea reactiva o aparente, no importa si el circuito es serie o paralelo, se obtiene con la suma de cada una de las potencias de cada elemento. Bien, entonces vamos a empezar con el inciso A. Esto no, de acuerdo a lo que acabo de comentar, la potencia activa va a ser igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3, porque son, en este caso, tres cargas, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la potencia 1, es decir, la carga 1 tiene 0 watts, la carga 2 tiene 300 watts y la carga 3 tiene 600 watts. En este caso nos da un total de 900 watts, la potencia que se está consumiendo ese circuito. Bien, vámonos con la carga reactiva, la potencia reactiva. La potencia reactiva Q total va a ser igual a Q1, igual que en el caso anterior, Q2 más Q3. Entonces, esto va a ser igual a la carga 1 tiene 500 bars. Podemos poner aquí a 500 bars son negativos. ¿Por qué? Porque la carga es capacitiva, puramente capacitiva. La rama 1 tiene un capacitor ahí que seguramente funciona como banco de capacitor para compensar el desfasamiento que hay en la rama 2. Y luego la carga 2 no tiene, es 0, más J, que sería la carga 3, que tiene 500 bars. Esto nos da un total de 0 bar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí 500 menos 500 me va a dar 0. Y como la carga 2 no tiene potencia reactiva, pues entonces la Q total es 0. Con esto ya podemos encontrar S, que es la potencia aparente. La potencia aparente nos da que va a ser igual a P más Q. Son totales, entonces de una vez le pongo T. Como P y Q, o sea, la carga, la potencia reactiva y la potencia activa hacen un ángulo de 90 grados, pues esto se puede escribir de la siguiente manera, que es igual a la raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado. Si vemos, en este caso, Q total es 0, por lo tanto la potencia, sin hacer tantos cálculos, vamos a ver que es de 900 volts amperes, porque nomás queda la potencia activa. El factor de potencia, que es el otro punto que nos piden, es igual a P sobre la potencia aparente. Y pues podemos ver claramente que P es igual a S, por lo tanto
el factor de potencia va a ser igual a 1. En otras palabras, en este caso el factor de potencia es igual a 1 porque la carga 1 es un elemento puramente capacitiva y se anula con la carga inductiva que hay en la rama 2 de 500 watts. Bien, y por lo tanto el ángulo teta o el ángulo teta entre el voltaje y la corriente es igual a 0. Estamos hablando de valores totales. Bien. El siguiente punto que nos piden, que es el inciso B, es calcular la corriente fasorial o IF. Bueno, aquí rápidamente podemos ver que a S de esta ecuación es igual a V por I, y aquí desprendemos que I, por lo tanto, es igual a S sobre V. Por lo tanto, la corriente F en este punto, en este caso, en este inciso, es 900 volts amperes entre 100 volts. Y esto es igual a 9 amperes. Debe notarse y podemos anexarle aquí que esta corriente tiene un ángulo de 0 grados. ¿Esto por qué? Porque ya determinamos o ya encontramos que el factor de potencia es igual a 1, lo cual nos indica que el ángulo teta es 0 grados. Bien, continuamos en esta parte. Aquí mismo en el inciso C nos piden calcular el diagrama de potencias. Calcular el triángulo de potencias. Muy bien, el triángulo de potencias se va a dar, bueno, nos están diciendo que encontremos P, grafiquemos P total, Q total y S total. Muy bien, entonces vamos a cambiar de color, uno más fuerte. Aquí vamos a decir que P es de 900 watts y va a tener este vectorcito. Pero como Q es igual a 0, entonces P total es igual a S total. Entonces está sobre la misma, es el mismo vector de P. Entonces P total, o sea, potencia activa es igual a potencia aparente total. Ahora sí, vamos a calcular las impedancias de la rama 1 y de la rama 2. Así las vamos a nombrar. Entonces, la impedancia de la rama 1, o sea, Z de la rama 1, la podemos calcular fácilmente porque voy a hacer un bosquejo aquí del circuito de la rama 1. Es un elemento puramente inductivo, entonces se vería de esta forma. Alimentado aquí en estas terminales con un voltaje de 100 volts con un ángulo de 0 grados, y lo que debo de encontrar es X. Entonces, todo es ley de Ohm, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff y las técnicas de análisis que ya conocemos. Entonces, de aquí nosotros conocemos que QC es igual a, pueden ser dos casos, el voltaje al cuadrado sobre XC, o también podemos encontrar a la potencia reactiva como, vamos a escribirlo, QC igual a I al cuadrado sobre por XC. Como lo que tenemos es el voltaje, entonces aplicamos esa expresión que acabo de señalar, la cual va a quedar así. Como despejando a XC va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia reactiva.
Esto va a ser igual, el voltaje ya sabemos que es de 100 volts, ¿sí? Dividido entre ¿quién? Entre la carga reactiva, en este caso es capacitiva, que son 500. Claro, estos serían bars y esto sería elevado al cuadrado, se me estaba pasando. Entonces XC a final de cuentas va a ser igual, 100 elevado al cuadrado entre 500 me da un valor de 20 ohms. Esa es la reactancia capacitiva, pero lo que me están pidiendo es la impedancia. La impedancia en la rama 1 va a ser igual a 20 ohms con un ángulo, como es puramente capacitiva, va a tener un ángulo de 90 grados. Bien, ahora para Z2, es decir, Z de la rama 2, también podemos hacer un pequeño bosquejo para ver cómo se vería el circuito. En este caso, tendríamos un circuito así. Voy a ampliarlo más. Voy a subirlo un poquito más para tener más espacio. Entonces podríamos dibujar un circuito más o menos así, ¿no? Hay una carga 2 en la rama 2 que es resistiva. Lo quitamos. Esa es la carga 2 y luego en serie tiene una carga 3, que esa carga 3 está compuesto por otro resistor y un inductor. Pero los dos están conectados otra vez al voltaje de 100 volts con un ángulo de 0 grados. Entonces, esta sería la carga 1, que es una resistencia pura, y el segundo elemento, o sea, la tercera carga, sería una R. Aquí le voy a poner un 2 y aquí 3, nada más para referirnos a la carga. Y aquí tendríamos un valor XC3, ¿sí? Así se vería, pero están conectados en la rama 2. Entonces yo lo que quiero encontrar es la impedancia desde este punto a este punto, que abarque a los tres elementos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, vamos a ver nosotros que la potencia aparente, la ley de Ohm se sigue aplicando. La potencia aparente en 2 se puede encontrar una con la corriente al cuadrado, ¿sí? Por Z de la rama 2. Aquí también le podríamos poner I de la rama 2, la corriente que va a pasar por ahí. O la podemos encontrar S2, que es igual al voltaje al cuadrado, sobre la impedancia 2. Muy bien, son las formas que podemos encontrar Z. Pero aquí tenemos varias incógnitas. Lo que estoy buscando yo es a Z. Voy a despejar Z de esta expresión, porque aquí tenemos el voltaje. Aquí en realidad no conocemos prácticamente nada, pero de aquí conocemos el voltaje y voy a despejar Z. Es decir, Z2, la impedancia de la rama 2 va a ser igual a V al cuadrado sobre la potencia aparente 2. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Pues vamos a intentar encontrar a Z2, a S, a la potencia aparente en 2. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, calculando, le voy a cambiar de color, calculando a P, a Q y luego con estos dos valores calculamos a S. ¿Por qué puedo encontrar a P? Bueno, porque son datos que nos dan tanto en P en la carga 1 como Q y P en la carga 3, carga 2 y carga 3. Esto implica que P en la carga 2 va a ser igual, P en la rama 2 va a ser igual a la potencia que hay en R2 y en la potencia que hay en R3, que son 300 watts. Es el mismo, hacemos lo mismo que hicimos en el inciso 1. Y luego aquí tengo 600 watts. 600 watts. Entonces, en la rama 2
En total existen 900 watts. La Q en la rama 2 solamente tiene un valor inductivo, ahí le puse capacitivo. Caray, tiene un valor capacitivo, que es L de la carga 3. Y ese valor es de 500, ya se le cambió el color. Ese valor es de 500 volts amperes. Lleva J, es positivo, le podemos poner aquí J. Muy bien, con eso, como dije, ya podemos calcular entonces S, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 900 al cuadrado más 500 al cuadrado. Al hacer el cálculo, esto nos va a dar un valor, ahorita corregimos esa raíz que me quedó muy fea, nos va a dar un cálculo de, esto es S2, de la rama 2, 1029 volts amperes. Este valor ya lo podemos, como podemos ver, sustituir aquí y ya podemos encontrar Z2. Dije que iba a corregir aquí porque se vio muy feo. Entonces aquí quedaría raíz cuadrada de 900 al cuadrado más 500 al cuadrado, que es igual a 1029 volts amperes. Ya dijimos que lo sustituimos en la ecuación de S2, entonces Z2 va a ser igual al voltaje al cuadrado, que son 100 volts al cuadrado, sobre ¿quién? Sobre S, o sea, la potencia aparente que encontré en esa rama, 1029 volts amperes. Esto, al elevarlo al cuadrado y dividirlo, me da una impedancia de 9.72, aproximadamente 72 ohms. Y aquí nos falta algo, un ángulo. Aquí sí lleva un ángulo porque el elemento total, o sea, la Z total, no es puramente inductiva, sino que lleva dos elementos resistivos. Entonces hay un ángulo diferente de 90 grados y diferente de 0. ¿De cuánto es? Bueno, lo calculamos con los datos de P2 y Q2. Entonces podemos decir que la tangente, más bien, vamos a poner θ de la rama 2 es igual a la tangente inversa de 500 sobre 900. Entonces podemos poner 5 novenos. Al hacer el cálculo en una, obviamente, calculadora, vamos a tener aproximadamente un ángulo de 29 grados. En este caso, como es un elemento que es una impedancia que tiene un elemento inductivo, entonces el ángulo θ va a ser positivo, 29 grados. Ahí está. Es decir, este valor lo sustituimos aquí y hemos terminado esta parte. Ya solamente nos falta el inciso E. El inciso E. Creo que no le puse, ese es el inciso E. Este es el D, este es el C, este es el D. Lo vamos a numerar. Este es el inciso D. Y solamente nos falta el inciso E, que nos pide nuevamente encontrar la corriente fasorial. La corriente fasorial o la corriente IF, pero ahora con el voltaje y con la impedancia de la rama 1 y la impedancia de la rama 2. A final de cuentas, lo que yo tengo es, en la rama 2 tengo dos elementos conectados en serie. Muy bien, vamos a calcularla. También nosotros debemos recordar una ley que nos dice que
esta ley nos dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale de ese nodo. En este caso sería I1 más I2, ¿sí? Que es de la rama 1 y de la rama 2 debe ser igual a la corriente fasorial. Ley de corrientes de Kirchhoff, LCK. O suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen del nodo. Bien, para el primer caso que nos están pidiendo la corriente I1, por ahí tenemos unas expresiones que ya conocemos, el voltaje que no ha cambiado, entre la impedancia Z. Esto es igual al voltaje 100 volts con un ángulo de 0 grados, estamos hablando en la rama 1, impedancia Z, es puramente capacitiva, que nos dio en este caso 20 ohms con un ángulo de menos 90 grados. Y esto me va a dar una corriente, incluso sin usar calculadora, de 5 amperes con un ángulo de 90 grados. Es decir, cuando divido dos fasores, sus ángulos se restan. Entonces 0 menos por menos da más, me da 90 grados. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente, como es un elemento puramente capacitivo, la corriente se adelanta al voltaje, 90 grados. Ahora, la corriente I2. La corriente I2, aplicamos la misma ecuación, va a ser igual al voltaje entre la Z de la rama 2. Y esto va a ser igual a 100 volts al cuadrado sobre ¿quién? Sobre Z de la rama 2. Y Z de la rama 2 nos obtuvimos un valor de 9.72 ohms con un ángulo de 29 grados. Y esto me va a dar una corriente aproximada de 9.70. No, miento. Esto me va a dar una corriente aproximada de, estoy mal en el cálculo, 10.28 amperes. 10.28 amperes. 10.28 amperes, ya lo corroboré. Amperes con un ángulo. Aquí los ángulos se restan, entonces sería menos 29 grados. Y también tiene sentido, como la Z2, o sea, en la rama 2, tiene un elemento inductivo, entonces la corriente se va a trazar respecto al voltaje menos 29 grados, o 29 grados, porque ya sería redundante decir atrasar y además el menos. Muy bien, entonces, para concluir, la corriente final, o fasorial, sería igual a I1 más I2. Entonces, I1 vale, tiene una magnitud de 5 amperes con un ángulo de 90 grados. 90 grados. Y luego nos iríamos más. La corriente I2 son 10.28 amperes con un ángulo de menos 29 grados. Vamos a descomponer esto en su forma polar para poder encontrar la corriente final. La corriente pues fasorial, no final. Entonces vamos a escribir aquí que IF va a ser igual. Vean, en el primer caso, que este viene siendo I1, este es I1, no tiene parte real. ¿Por qué? Bueno, porque el coseno de 90 grados es 0. Entonces nada más tiene parte imaginaria. Entonces aquí sería 0 en la parte real y aquí sería más J 5 amperes, porque seno de 90 grados es 1 por 5, me da 5 amperes. Y aquí sería más. Aquí sí tiene parte real y parte imaginaria. Esto es I2, ¿no? Todo esto es I2. Entonces, 10.28 por el coseno de menos 29 grados, aproximadamente, no nos va a dar exacto, pero vamos a cerrar el número, nos va a dar
9 amperes, obviamente con 0 grados porque es la parte real de la corriente I2. Y este menos va a ir aquí y va a decir que es menos J. 10.28 por el seno de menos 29 grados nos va a dar un valor aproximado, otra vez no es exacto, pero muy cercano a lo que vienen siendo 5 amperes. Entonces, conclusión, podemos ver que esta I, con esta parte I, o sea, de la corriente I1 y la corriente I2, partes imaginarias, se van a hacer 0. Y como no había parte real en la corriente I1, podemos ver que IF es igual a 9 amperes. Entonces, concluimos que el inciso B, donde encontramos a la corriente IF, es igual al inciso E, donde encontramos a la corriente IF. Diferentes formas de llegar al mismo resultado. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo, vamos a hacer un ejercicio donde calculemos el factor de potencia de alguna carga inductiva, predominantemente inductiva. Muchas gracias por su atención.